Una de las características que define tanto a la web 2.0 como a todas las distintas herramientas desarrolladas por Google es su continuo proceso de transformación. Ese estado beta casi permanente que hace que prácticamente cada día salgan novedades. Si a eso le añadimos la característica social de la web 2.0, en la que miles y miles de personas aportan su propio trabajo, nos encontramos con una realidad cambiante de modo constante. Cuando alguien te pregunta qué es todo esto de la nueva web, la web 2.0, Ajax, redes sociales, puedes soltar un rollo más o menos preciso, dar datos, enlaces, definiciones, o simplemente puedes decir, abre Google Maps, muévete un poco por él, conoce alguna de las muchas aplicaciones que se han desarrollado usando su API y tendrás una idea clara de todo lo que define la nueva web. Después de haber hecho algún vídeo tutorial aislado sobre el trabajo con Google Maps, creo que ha llegado el momento de ponernos a elaborar un curso completo en profundidad sobre Google Maps y, desde luego, aplicado a su versión 2.0 que acaba de salir hace poco. Iremos viendo paso a paso desde cómo desarrollar tareas simples como el uso de marcadores o la geocodificación a temas más avanzados como los modos de adquirir datos, de presentar distintos tipos de datos sobre los mapas o de cómo proveer una interface para el usuario que sea práctica y bien diseñada a la vez. Porque un gran número de importantes tecnologías web y formatos han emergido en paralelo con la API de Google Maps. Pero le llamamos Ajax, sobre lo que también tienes un curso en el sitio, le llamamos Web 2.0, eso es lo de menos. Lo importante es el significado de fondo de este movimiento en la red, que podríamos resumir con la elaboración de cosas sencillas para gente corriente. Porque no necesitas contar con un complejo kit de desarrollo para usar un API como esto. Tampoco necesitas ser un experto en nuevas tecnologías. Ni siquiera necesitas tener una gran experiencia. Simplemente necesitas tener claro qué es lo que quieres hacer con tus datos y qué debes hacer para presentarlos del modo más claro posible. Estos cambios casi siempre se definen por aportar nuevas posibilidades en lo que podemos hacer con los mapas y también en muchas ocasiones hacerlo de modo más sencillo. En junio del año 2006, Google anunció que el sitio de mapas oficial soportaba el sistema de los archivos denominados KML. ¿Qué significa? Pues que ahora simplemente con escribir una URL en la caja de búsqueda de Google Maps puede mostrar todas las localizaciones que contenga un archivo que especifiquemos en esa URL. Lo vemos en un ejemplo rápido que nos va a poder entender lo poderoso que puede ser este método KML al tiempo que extremadamente simple. KML significa Keyhole Markup Language y es simplemente un nodo de estructura XML que Google heredó de Keyhole, la empresa que compró y que fue la que inició todo este tema de los mapas. Vamos a crear un ejemplo de un archivo KML en el que incluiremos información formateada según los principios XML. Aquí tenemos un ejemplo de archivo. Hay que guardarlo como KML. Observa cómo va entre las etiquetas de apertura KML y de cierre KML. Pero se trata de etiquetas, lo mismo que podemos utilizar en cualquier archivo XML, hasta el punto de que como tal aparece, aquí lo vemos, y lo podemos guardar como XML. Vamos a hacerlo porque eso desde un navegador nos permite ver mucho mejor cuál es la estructura en árbol que tiene este documento. Aquí podemos ver ese archivo, observa cómo la etiqueta
raíz es KML, que es el mismo nombre que tiene que llevar el archivo. Y ahora observa como dentro de él tenemos otro archivo llamado document, y dentro de él empezamos con un nombre, que es el nombre del archivo que vamos a utilizar, y posteriormente, como vemos, otras etiquetas con place mark, y dentro de ellas incluimos la información, el nombre que queremos que aparezca, la descripción, en este caso la he tomado de la Wikipedia, y las coordenadas que se pueden recuperar desde Google Maps para el punto concreto que queremos que aparezca. En este ejemplo es la localización de la Catedral de Santiago de Compostela, con la descripción y el enlace a la información de la Wikipedia sobre la catedral y las coordenadas para que aparezca centrado en el mapa. Estas son algunas de las etiquetas que usa este tipo de archivos KML. Hay más, pero de momento lo que queremos es ver un ejemplo de cómo, sin tener una clave para utilizar la API de Google Maps, simplemente teniendo un archivo XML, podemos hacer que aparezca y se localice en Google Maps. Para utilizar ese archivo, por tanto, no tenemos que hacer nada más que poner ahora en la barra para buscar direcciones en Google Maps la ruta a donde lo tenemos. Lo he subido al servidor y recuerda, no necesitas llave, simplemente escribir el nombre de la ruta que lleva a ese archivo. En este caso santiago.kml. Tienen que ser de extensión KML, que son los que soporta Google Maps. Pues con esto, sin nada más, lo busca como buscaría cualquier otra dirección. Recupera la información de ese archivo KML y aquí tenemos cómo nos lo localiza. Esta es la zona de la catedral. Y si pulsamos, observa cómo aparece la información que incluíamos también y el enlace que nos llevaría a la página de la catedral. A partir de aquí podemos, pues como hacemos con cualquier otra búsqueda hecha en Google Maps, verlo en satélite, híbrido y llevar a cabo todas las otras acciones que queramos. Pero de este modo tan sencillo, por tanto, vemos cómo podemos tener esta información, que desde luego, una vez que la tenemos así, podemos convertirla también en un enlace HTML para poner en nuestra página, por ejemplo. Para ello pulsamos sobre enlazar con esta página y ahora aquí tenemos una ruta HTTP que podemos copiar y pegar y ese enlace nos llevará directamente a nuestra creación en el mapa. Si abrimos una nueva ventana del navegador y ponemos este enlace, que igual podríamos utilizar como un enlace en una página web, cualquier otro enlace, y pulsamos sobre él, nos llevará a exactamente el mismo sitio, con la misma información, marcador incluido. Este es un único ejemplo, podríamos incluir la cantidad de marcadores que quisiéramos, simplemente repitiendo esta etiqueta place mark las veces que quisiéramos. Simplemente tendríamos que indicar aquí dentro un nombre de las etiquetas, esta primera etiqueta, una descripción, la etiqueta point y dentro de ella las coordenadas, que también podemos recuperar. Ya veremos ahora un poco más adelante cómo desde Google Maps podemos acceder a las coordenadas para cualquier punto que busquemos y que podemos después usar aquí. Pero con esta excepción de los archivos KML, que pueden ser útiles desde luego, pero en el resto de los casos necesitaremos, para poder usar el API de Google Maps, contar con una clave. Clave que podemos conseguir de modo muy sencillo en la página oficial de la API de Google Maps. Ya lo hemos hecho en algún otro vídeo tutorial dedicado a Google Maps, al trabajo con el API. De todos modos lo repetimos de modo rápido, es muy sencillo.
Si no recordamos la dirección, ponemos en Google API Google Maps, ya nos aparece aquí de primero, y ahora ya vemos como en la página oficial arriba ya nos indica que podemos pedir aquí una clave para usar el API de Google Maps. Recuerda que para poder usarlo tienes que tener una dirección, un dominio, ya que lo que te va a pedir para poder utilizarlo, simplemente marcar aquí e indicar aquí el dominio donde lo vas a usar. Recuerda que solo lo vas a poder usar esta clave en ese dominio en concreto que aquí indiques. Mejor indicar un dominio genérico en la raíz, ya que así podrás usarlo, usar la llave en cualquier directorio dentro de ese dominio. Ya vemos cómo aquí nos aparece la clave, que es lo que tenemos que copiar y que tendremos que indicar en el código en todos los archivos que queramos utilizar. Y también aparece ya un sencillo archivo de ejemplo para que utilicemos. En este caso observa como ya nos copia nuestra propia llave también aquí. Hablaremos ahora de las distintas partes, las iremos viendo en detalle todas ellas, pero vemos como aquí hay que indicar la clave que es distinta para cada dominio, como decimos. Para usar ese archivo de ejemplo que aquí vemos, lo único que tienes que hacer es guardarlo con extensión HTML y subirlo a tu servidor. Sin cambiar nada más, aparecerá la localización por defecto, que aparece en el ejemplo, que es en la zona de Palo Alto, en California. Una vez subido a el servidor, el archivo, y simplemente poniendo la dirección URL, vemos como el API de Google Maps ya nos carga el mapa centrado en la longitud y latitud que le indicamos. Veamos un poco en detalle el código del mapa. Voy a hacerlo utilizando Vue, una aplicación 2.0 de la que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Porque este nuevo curso sobre Google Maps, al que he decidido llamar Google Maps 2.0, sirve, entre otras cosas, para ver que todo lo que llevamos haciendo en Séptimo Continente en los últimos años no es producto del azar, sino de, llamémosle así, una planificación difusa, ya que cualquiera que conozca un poco cómo se mueve la red sabe que planificar nada a 2 años vista es imposible. Pero resumo para ver cómo este curso podemos considerarlo como una aplicación práctica de la mayoría de los cursos que hemos ido desarrollando hasta ahora. El curso se llama así sobre todo porque vamos a usar la versión 2.0 del API de Google Maps, pero no es una casualidad que también los de Google le hayan llamado así. Pero lo cierto es que, como aquí vemos resumido, vamos a, para empezar, ver muchos ejemplos de mapas que usarán datos recuperados bien de bases de datos o bien de otras aplicaciones, lo que se conoce como los mashups. Y usaremos para ello PHP y MySQL, curso que desarrollamos en Séptimo Continente, y prácticamente es imposible desarrollar ninguna aplicación que no cuente con código del lado del servidor. Así que dominar algún tipo de tecnología del lado del servidor es imprescindible, y un código para trabajar con base de datos también. Pero además es también muy importante saber trabajar con XHTML, con JavaScript, con CSS. Porque simplemente viendo este pequeño código de ejemplo, el primero que estamos elaborando, podemos, para empezar, ver cómo está hecho utilizando XHTML strict. Pero como vemos también usa contenedores div, usa desde luego código JavaScript, y utiliza hojas de estilo para, en este caso, localizar el div en concreto.
Por tanto, el curso de XML, de JavaScript y de CSS que hemos desarrollado, de nuevo, creo que también se ve el sentido que tiene y son de nuevo tecnologías imprescindibles en la web 2.0. Y además de todo esto, no hace falta mencionarlo, desde luego también Ajax. No hay que olvidar que un programa web, podemos considerarlo así, como Google Maps, es de los que más ha contribuido a popularizar y que esté presente Ajax en la mayoría de las aplicaciones web que se crean en la actualidad. Entiendo que para los que se han quedado estancados con su lenguaje BASIC, o incluso a esos rancios que siguen creyéndose a la última porque hablan mucho, luego usan bastante menos Linux, todo esto les suene a chino. Entiendo que el sistema educativo tradicional, incapaz de seguir este ritmo, se encuentre desorientado y no sepa cómo reaccionar. Lo que no entiendo es que parezca que yo soy el culpable. Esto es lo que hay. No sé si sabré mucho o poco de lo que estos fósiles llaman informática, pero sí creo conocer algo del alma humana y lo fácil que es caer en sus partes más oscuras y negativas. Siento que con cada uno de estos cursos se muestre que sus conocimientos y sus enseñanzas se han quedado obsoletas. Lo siento y hasta entiendo la situación en la que se encuentran, pero yo no soy el culpable. Lo que no entiendo es que ellos sí crean que lo soy. Eso es lo que es preocupante. Ya sé que a veces en los videotutoriales aparecen algo de comentarios que siempre habrá el que diga, pero ¿qué dice este tío? En fin, como ocurre en las novelas, tampoco se puede entender completamente todo el argumento, si no, no tendría ninguna gracia. Creo que quien tiene que entenderlo lo entiende perfectamente. Retomando el tema, nos encontramos entonces ante un auténtico curso de la web 2.0. Pero, como decíamos al principio, la web 2.0 son sobre todo aplicaciones sencillas para gente corriente. Pero aquí no nos referimos a usar las aplicaciones de la web 2.0, que desde luego es muy importante sin duda, han contribuido a desarrollar una red más social, participativa, pero si a ti no te llega con mirar, ni siquiera con participar, sino que lo que quieres es crear web 2.0, crear tus propias aplicaciones 2.0, este es tu curso. Pero eso sí, siempre que tengas un cierto dominio de PHP y MySQL, de JavaScript, de XHTML, de CSS, de Ajax, en fin, de algunos de los cursos que hemos desarrollado en este último par de años. Si no es así, ¿no puedes seguir el curso? Pues sí, puedes seguirlo, pero me imagino que en algunos temas puede que te sean más difíciles de entender, lo que también puede que probablemente te decida a seguir cualquiera de esos otros cursos y profundizar y entender de verdad las cosas, no simplemente copiar y pegar, sino saber en cada momento realmente lo que estás haciendo. Ya habrá más momentos de relajo y descanso para tratar estos temas menos técnicos, pero también muy importantes. Volvemos ahora a lo que estamos viendo y vamos a empezar analizando en detalle el código, este primer código que tenemos de Google Maps. Para empezar, y como decíamos, el contenedor que va a alojar el mapa es una página con el estándar web XHTML. En este caso es bastante corto, pero normalmente cuando nos encontramos con el código, un código de este tipo, siempre recuerda que la mayor parte del texto que aparece suele ser simple texto de relleno con instrucciones de inicialización, estándares para el navegador que ya automáticamente crea el editor que estemos utilizando y que por lo tanto no son temas tan fundamentales. Lo que tenemos que entender es cuáles son los elementos clave a considerar dentro del código, y aquí en este código tenemos tres que sí que es necesario entender. Primero, la cabecera del documento contiene un elemento script que es clave, aquí lo vemos, con un atributo src que apunta a la localización del API en el servicio de Google y que en el que, como puedes ver, se le pasa como uno de los parámetros
tu clave, key, la key. En este caso, si coges el ejemplo, cuando creas la key, tu clave, ya te pone inmediatamente, transcribe aquí. Pero recuerda que cuando copias otros ejemplos o cuando intentas personalizar algún otro, siempre tienes que poner aquí la key, que recuerda que apunta a el dominio en concreto. Esta es para illasaraun.com, justo así, no se ve entera, pero en fin, son simplemente ese tipo de claves creadas de modo automático. En segundo lugar, en la sección body del documento se incluye, como aquí vemos, un elemento div. Este elemento parece vacío, pero parece vacío porque es un contenedor, es el elemento en el cual se va a situar el mapa. En este ejemplo, como vemos, también tiene un atributo style que nos da un tamaño fijo. Si quisiéramos cambiar este tamaño fijo por uno relativo, sería tan sencillo como configurar aquí width, por ejemplo, como el 50%, con lo cual se adaptaría al tamaño de la página cuando ésta variara. Y por último, de vuelta en la cabecera, tenemos otro script de JavaScript, aquí lo vemos, que contiene una serie de instrucciones para JavaScript. Este script se dispara con el evento onload que tenemos justo en la etiqueta body. Por lo tanto, en cuanto se cargue la página, será llamado este script. De nuevo, algo que si has seguido el curso de JavaScript entenderás perfectamente. Este trozo de código que se encuentra entre las etiquetas script de apertura y cierre es realmente el que se comunica con el API de Google y el que de verdad configura el mapa con sus características. La primera línea, como aquí vemos, es una declaración if, condicional, que comprueba que el navegador del usuario sea admitido, sea soportado por Google Maps. A continuación viene una declaración que lo que hace es crear un objeto gmap2, que es uno de los varios objetos importantes que provee el API de Google Maps. Este objeto gmap2 es configurado para mostrarse dentro del div map que aquí teníamos creado. Y aquí get element by ID. Si seguiste el curso de JavaScript también tienes que entender perfectamente este mandato, y aquí, por lo tanto, lo que se le indica es donde tiene que aparecer. Y como vemos, esto se le aplica a una variable llamada map. Desde luego es lógico utilizar el mismo nombre para la variable que el que le dimos al div, pero recuerda que no tendría que ser así. Y con objeto de entender bien lo que estamos haciendo, es importante saber que aquí estamos haciendo referencia a este div y aquí a una variable a la que ahora tendremos que referenciar cada vez que queramos llamar al objeto de gmap2 que acabamos de crear. Que es lo que haremos aquí ahora en esta línea. Como vemos, map llamando a ese objeto creado y después llamando a uno de los métodos, en este caso setCenter, que es uno de los métodos del objeto gmap2. Esto ya para empezar es un ejemplo de cómo si no tienes un cierto dominio en el trabajo, en este caso con JavaScript, pues habrá cosas que veamos en el curso que te va a ser más difícil entender. Puede que si eres de los más curiosos y también de los que más ha aprovechado el tiempo, y esto que estaba diciendo ya te lo sabes, pues también habrás observado que aquí utilizamos otro de los objetos importantes que forman esta API de Google Map, que es el llamado glat lng, de latitud longitud en este caso, y que como vemos lo que hacemos es utilizarlo con el método setCenter,
es otro de los objetos muy importantes al que le dedicaremos mucho tiempo a lo largo del curso, ya que es el que nos va a permitir trabajar con las localizaciones y con uno de los temas clave en Google Maps, que es la geolocalización. Porque, en definitiva, después de que tenemos ese objeto gmap2 guardado dentro de la variable map creado, podemos a partir de ese momento, como ya tienes que saber, llamar a todos los métodos que queramos, y en este caso, como decimos, llamamos al método setCenter, que lo que hace, como decíamos, es centrar y hacer zoom en el punto que se le indica, que en este caso coincide con el que viene con el ejemplo de Google Maps. A lo largo del curso iremos viendo los distintos métodos que forman cada uno de los objetos, que es lo que en el fondo es el API de Google Maps. Pero si de entrada ya necesitas una rápida referencia para seguir trabajando, desarrollar alguna aplicación, puedes usar la documentación de referencia que tienes en el API de Google Maps en la dirección que aquí aparece. Recuerda que siempre que intentes moverte con los parámetros de la web, la autonomía, la capacidad para saber dónde encontrar una respuesta o una herramienta cuando lo necesites es clave. Pues ahora que ya hemos usado el primer código y que hemos explicado por lo menos lo fundamental, los usaremos en muchísimas otras ocasiones, pero puede que ya también sea el momento de empezar a personalizar, a llevar a cabo cambios sobre el código, porque de entrada este código nos muestra una localización en la zona de Palo Alto, en California, en la zona donde se encuentra cerca de la Universidad de Stanford y también los cuarteles generales de Google, de ahí que hayan elegido ese sitio. Todos tendemos a considerarnos el ombligo del mundo, lo que pasa es que algunos lo reconocemos y otros no. Unos lo sabemos y lo reconocemos, otros lo saben y no lo reconocen, y los peores son esos que ni lo saben ni lo reconocen, pero que después se creen ya no ser el ombligo del mundo, sino lo único que existe en el mundo. Por tanto, para empezar a personalizar nuestro primer mapa y hacer que aparezca la zona en concreto que queremos que aparezca, lo que tenemos es que indicar aquí la latitud y la longitud para ese sitio en concreto. También puedes observar como al lado, después de una coma, aparece otro valor. Este es el que indica el zoom, el alejamiento o acercamiento de la imagen, que también podemos modificar. Aquí, por ejemplo, está 13. Vamos a crear una nueva versión en la que indicamos otra latitud y otra longitud y ponemos también, por ejemplo, un zoom de 15. Para poder conseguir la latitud y longitud de cualquier punto, volvemos de nuevo, hay varios métodos distintos como podríamos hacerlo, pero vamos a hacerlo desde Google Maps y para ello lo buscamos primero. Vamos, por ejemplo, buscar a Praza do Obradoiro y pulsamos sobre buscar direcciones y como vemos nos aparece la dirección y ahora, por ejemplo, pulsando aquí en enlazar con esta página, tendremos en la barra de direcciones el código necesario. Una vez que tienes el código para un lugar determinado, código que si estás un poco acostumbrado a trabajar con HTTP requests, te sonará también bastante, pero observa cómo hay distintos parámetros de información que se pasan al servidor y van separados siempre por el término ampersand que vemos aquí, por ejemplo, o aquí. De todos estos términos, el que nos interesa localizar es el que después del ampersand aparezca L. Ten cuidado en no confundirlo con SLL, el que ves aquí. Busca donde pone L y simplemente lo que tienes que hacer es copiar y pegar, bueno, perdón porque se fue para todo, pero este dato de aquí y este otro dato de aquí. En este caso sería 42.880.776 y menos 8.5457. Estos dos datos, que como ves están después de ampersand
LL. Esto es lo que tienes que copiar siempre para tener esa localización de un lugar en concreto que buscas poniendo el nombre en el buscador en Google Maps, por ejemplo. Lo veíamos en este otro trozo de código, que es exactamente el mismo que el del primero, en lo que lo único que hemos cambiado son la latitud y la longitud, y también el zoom para ver, explicar lo que significa este otro valor que aquí aparece. Aquí vemos esta nueva versión, el mapa 1 HTML, y cómo la localización cambia y el zoom, en este caso con valor de 15, podíamos acercarlo o alejarlo más como queramos. Simplemente decir, creo que es la mejor forma de recordar cuando se entiende lo que hay que recordar, que sea LL, simplemente esto quiere decir latitud, longitud, que es justo lo que hacemos, por tanto, tampoco no es nada extraño, y este es el valor, recuerda, que tienes que utilizar. Como vemos, por tanto, Google Maps utiliza la latitud y la longitud para poder localizar puntos sobre el mapa. No me voy a poner aquí ahora a explicar lo que es la latitud y la longitud, y por supuesto que todo el mundo lo entiende. Es mi trabajo, yo soy profesor de geografía, pero con las autoridades educativas que tenemos por aquí le hacen perder a uno la ilusión por todo, y en fin, yo esas cosas solo las explico si me pagan. Lo que sí nos interesa es entender que Google utiliza lo que se llama la notación decimal, donde los valores positivos o negativos indican si nos encontramos hacia norte, sur, este o este, los 4 puntos cardinales. Y el proceso de conversión de una dirección de una calle, por ejemplo, de un sitio en concreto, en una latitud y una longitud, es lo que se conoce como geocodificación, y la cubriremos en detalle a lo largo del curso. Pues aunque de momento haya sido de forma un tanto manual, lo que hemos hecho en este caso es geolocalizar nuestro mapa al indicarle una nueva latitud y longitud en las que tiene que aparecer. Una vez que ya tenemos creado nuestro primer código y que incluso ya lo hemos modificado, personalizado, vamos ahora a empezar a ver cómo trabajaremos a lo largo de todo el curso, y aunque este código de momento es muy sencillo, a medida que vayamos avanzando cada vez será más complicado. Por eso es muy importante empezar con buenas bases y vamos desde el principio separar de modo claro el código del contenido. Esto por encima de todo nos va a permitir mejorar la limpieza y la claridad de nuestro código. Por ejemplo, separar de modo claro el código JavaScript en un archivo diferente de extensión JS. O hacer lo mismo con las hojas de estilo, el CSS también en su propio archivo, y que no esté mezclado con el HTML, lo que a la larga tiene muchas ventajas. Porque a medida que el proyecto crezca de tamaño, con aplicaciones cada vez más largas y más complicadas, puede que terminemos con cientos de líneas de código que mezclan JavaScript con XHTML, incluso con CSS, con PHP. Esto hace que se reduzca tanto la velocidad de carga, ya que el navegador, al tener todo mezclado, le cuesta más poder recuperar la información. Es mucho mejor mantener el JavaScript independiente del XHTML, por ejemplo, y de ese modo el navegador puede acceder directamente a aquello que necesite. Pero además también elimina las posibilidades de cometer errores, las confusiones que resultan de andar mezclando XHTML con otros lenguajes de programación. Aprender estos buenos hábitos en la creación de aplicaciones son clave, y desde luego mejor empezar siempre cuando aún estamos en los inicios.
Además, incluso aunque de momento no lo necesitemos, vamos a ir un paso más allá y vamos a separar también los archivos de datos del marcador de los archivos en los que incluyamos las funciones del mapa. Esto nos va a permitir más adelante convertir de modo muy rápido un archivo de datos dinámico a estos archivos de datos estáticos que de momento estamos utilizando. Así que ya siguiendo este esquema en el que vamos a convertir ahora nuestro código, posteriormente nos permitirá de modo mucho más sencillo readaptarlo para códigos más complejos. Por eso ese trozo de código que antes teníamos en un único archivo es muy corto y sencillo y vale, pero cuando creemos aplicaciones mucho más amplias sería un auténtico lío. Por lo tanto, ya de entrada lo que vamos a hacer es todo el código HTML que vayamos a incluir en un único archivo, que va a ser un archivo PHP, porque posteriormente en muchas aplicaciones vamos a necesitar recuperar datos de modo dinámico y por lo tanto tiene que estar del lado del servidor. Pero será en el que guardemos el código HTML y que llamaremos, por ejemplo, índice PHP. Crearemos otro archivo en el que guardaremos todas las funciones, el código JavaScript, y al que llamaremos, por ejemplo, funciones mapa.js, un archivo JavaScript. Y otro archivo, como decíamos, en el cual incluiremos los datos y posteriormente podremos usar como archivo dinámico, que será también PHP, y que en este caso llamaremos datos mapa.php, por ejemplo. Incluso, como decía, no lo vamos a crear ahora, pero podemos crear un cuarto archivo donde guardemos los distintos estilos, la hoja de estilos que le apliquemos a la creación que llevamos a cabo. Y aquí tenemos para empezar el código como queda en este nuevo modo de presentarlo, y este es el código del archivo índice PHP, en el que, como vemos, es el mismo documento básico HTML que utilizábamos antes, aunque no aparece ahora aquí el código JavaScript, que como dijimos lo referenciaremos, y lo que tiene que aparecer, por tanto, es el modo de llamar a esos archivos. Como vemos, hay otros dos elementos script que llaman a dos archivos, pero en este caso son dos archivos no externos, sino que se encuentran dentro del propio servidor, donde se encuentra este otro archivo. Son datos mapa.php y funciones mapa.js. Se sigue llamando desde luego a el API de Google Maps, pero ahora también, para poder separar contenido código, lo hacemos, como vemos, llamando a dos archivos mediante el uso de src. Ya digo que con esto creamos el esquema, la estructura para las distintas aplicaciones que vamos a ir creando, porque lo cierto es que de momento para este tan sencillo solo vamos a necesitar funciones mapa.js. Datos mapa.php lo creamos, lo tendremos, pero de momento vacío, pero como ya decíamos antes, esto va a hacer que de modo muy sencillo, cuando cambiemos de poner datos de modo estático, como estamos haciendo ahora, a recuperarlos de modo dinámico, ya podamos utilizar, por tanto, este archivo que aquí tenemos y al que tendremos que escribir el código PHP correspondiente. Porque además de este modo, ahora que lo escribimos, ya nos permite indicar uno de esos temas de elaboración de código importante. Y es que cuando hagamos estas dos referencias hay que poner siempre primero la llamada a datos mapa.php antes que llamar a las funciones JS, ya que cuando se ejecuten las funciones ya tienen que estar cargados los datos. En este caso, como los datos irán también aquí dentro del JS, daría igual, pero cuando usemos PHP y consigamos recuperar datos de forma dinámica, hay que colocar siempre primero la referencia a los datos que a las funciones. Y aquí vemos el código que va en el archivo funciones mapa.js, en el que vamos a guardar el código JavaScript que necesitemos. El resultado en pantalla es exactamente el mismo que veíamos en el primer ejemplo, pero podemos observar en el código dos cambios importantes.
Para empezar, como vemos, el punto central de inicio para la latitud, para la longitud y el nivel inicial de zoom, ahora los almacenamos en variables que colocamos al principio del script. Como vemos, llamada variable central latitud, central longitud y zoom inicio. De nuevo, otro ejemplo de cómo se necesita entender código JavaScript para poder seguir al mínimo detalle el curso, pero si ya sabes cómo funciona, ahora como vemos aquí, cuando creamos la instancia del objeto GLAT-LNG, le pasamos las variables central latitud y central longitud, que guardamos en una variable llamada localizar, a la que a su vez llamamos al crear con el método mapSetCenter, localizar, y zoom inicio. Con lo cual así le indicamos aquí donde tiene que aparecer tomando las variables. Haciendo esto, colocando esos valores en variables al principio del código, siempre nos será mucho más sencillo cambiarlas en cualquier momento. No tendremos que estar buscando dentro del código, que en este caso es muy sencillo, pero podía ser enorme, donde se encuentra el set center concreto al que tenemos que aplicarle unos valores, ya que al referenciar mediante el nombre de la variable, con cambiar aquí el valor, ya cambiaría también aquel al cuando se le llama. Pero además también el JavaScript que utilizamos para inicializar la función que antes se encontraba dentro del cuerpo del código HTML, ahora también lo movemos a dentro de las funciones en el archivo JavaScript. Esto que aquí vemos, el window load init, es lo mismo que en esta primera versión del código hacíamos llamando con este script desde el cuerpo. Aquí, como vemos, lo que hacíamos era llamar a la función cuando se cargaba la función load, cuando se cargaba la página. Pues ahora esto también lo pasamos al código JavaScript con el nombre de init. Ahora en este código aquí lo que hacemos es indicar que cuando se cargue de nuevo, que se llame a la función init, y dentro del código, como vemos aquí, se encuentra ese código exactamente el mismo que crea el objeto, le pasa los datos de latitud, longitud y zoom y lo muestra en el div que aquí se le indica y que se encuentra en la página HTML. Seguiremos viendo algunos otros ejemplos, tanto en este video tutorial como en próximos videotutoriales de entrada. Ahora, cuando queramos llevar a cabo modificaciones, tendremos que hacerlas bien aquí en funciones mapa JS o bien en datos mapa PHP, pero el índice PHP donde tenemos el código no necesitamos modificarlo, ya que llama a estos dos archivos que es los que contienen la información. Hace referencia a un tema que es muy importante, pero que de nuevo va más allá de lo que es en sí un curso de desarrollo de aplicaciones basadas en el API de Google Maps, pero que si no se entiende difícilmente se va a poder desarrollar este tipo de trabajos. Tiene que ver en este caso con el uso de un gestor de evento del tipo unload, tal como hacemos aquí, que como vemos llama a init, pero hay que tener muy clara la diferencia entre usar init seguido de paréntesis o usar simplemente init, como vemos aquí, sin los paréntesis. Porque si usamos los paréntesis, lo que le estamos diciendo con esa llamada es que ejecute la función y por lo tanto lo que nos va a devolver en ese caso es el resultado de la ejecución de la función, que va a ser un valor y que en este caso muy probablemente fuera null. Pero nosotros no queremos eso, lo que queremos es referenciar a init. De este modo lo que tenemos es una referencia a la función que por lo tanto posteriormente puede utilizarse con el código. Por tanto, muy importante, para entenderlo a fondo, repito, es necesario en este caso saber JavaScript. Si no es así, recuerda como mínimo que para este tipo de gestores de eventos la llamada va sin paréntesis. Otro tema que debemos tener en cuenta a la hora de crear
nuestras aplicaciones es el tema de cómo tratar con la gestión de la memoria, porque a medida que hagamos un uso muy masivo de JavaScript y teniendo en cuenta la naturaleza extremadamente dinámica de las variables de este lenguaje de programación, significa que necesitamos sistemas para poder rescatar de algún modo la memoria que está ocupada por material, lo que se conoce como basura, que ya no está utilizando la aplicación. Se trata de un proceso que a veces puede ser bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de aplicaciones que se van a usar con navegadores que tienen un comportamiento muy distinto entre sí. Y de nuevo nos encontramos ante un tema que mientras navegadores como Firefox o también Safari lo gestionan por su cuenta de modo muy efectivo, sin embargo con Internet Explorer, incluso con su versión 6, no ocurre lo mismo. Simplemente con que cerremos una página no significa que liberemos toda la memoria que está asociada con ese objeto JavaScript en concreto. Se trata, por tanto, de un navegador que después de que lo usemos un tiempo navegando por distintas páginas que usen de modo intensivo JavaScript, pues no es nada raro que empecemos a notar que el navegador se ralentiza mucho. La única solución para eso es simplemente cerrar el Explorer y volver a abrirlo, entonces sí, pero con cerrar páginas no llega para liberar toda la memoria. Pero afortunadamente los objetos JavaScript pueden ser también destruidos manualmente mediante código. Para ello tenemos que configurarlos como null. Y el API de Google Maps en esta versión 2.0 incorpora una función especial que destruye la mayoría de estos objetos del API y que por lo tanto ayudan a mantener el navegador sin que se sobrecargue, aunque este sea el Explorer. La función que hace esto esgunload, mejor dicho, el método del API de Google Maps que hace esto esgunload. Y podemos usarlo poniéndolo dentro de un evento onUnload, igual que aquí usamos onload. Para ello sería simplemente escribir window onUnload igual, y ahora aquí llamamos a ese método en concreto, que como decíamos es gunload. De nuevo, y por la misma razón que explicábamos antes, esto lo que estamos haciendo aquí es una referencia al método, por lo tanto no lleva paréntesis. En este ejemplo en concreto que estamos viendo no tiene mucha importancia usarlo o no, pero a medida que los proyectos vayan haciéndose cada vez más complejos y la cantidad de consumo de memoria irá también incrementándose, entonces sí que es muy necesario usarlo. Puede que alguna vez todos los navegadores lleven a cabo una gestión de la memoria más eficiente y puede ser que no fuera necesario. De momento lo es y es muy importante tenerlo en cuenta. Pues de momento, con todo lo que hemos visto hasta aquí, hemos conseguido mostrar un mapa centrado en el punto elegido. Está bien, pero no es más que el principio, es muchísimo más lo que el API de Google Maps nos permite hacer. Para empezar, el API de Google Maps nos provee con 5 controles estándar que fácilmente podemos añadir a cualquier mapa. Aquí vemos los nombres que tiene cada uno de estos 5 controles. De nuevo también te remito a la página de documentación del API de Google Maps para verlo más en detalle, aunque los 5 posibles controles tenemos aquí el nombre y en cuanto a el método para presentarlo es siempre exactamente el mismo. El primero, GLarge Map Control, que es el que muestra todas las herramientas de zoom y de pan de los controles de Google Maps. GSmall Map Control, que es el mini zoom y pan control que podemos también poner, por ejemplo, para los mapas más pequeños. G-Scale Control, que nos permite que se vea en el mapa la escala, sea bien métrica o la denominada imperial, para el mapa que tenemos centrado.
GSmall Zoom Control, que es el control con dos botones de zoom usado para poder movernos en la ventana. Y el Gmap Type Control, que es el que le permite al usuario moverse entre el tipo bien de mapa, bien de satélite o bien híbrido que nos muestra Google. Además, lo más interesante de todo esto es que también podemos crear nuestros propios controles personalizados mediante la modificación de la clase gcontrol y podemos incluirle nuevos métodos. Es una de las partes más interesantes del API que veremos más en detalle en su momento a lo largo del curso. Pero sea cualquiera de ellos, en todos los casos lo que se trata es de instanciar el objeto control, como aquí vemos, y luego añadirlo al mapa como un método mediante el uso de addControl, del método addControl. Por tanto, es algo tan sencillo como dentro de nuestro código, dentro de la función que en este caso denominamos init, añadir una nueva línea de código en la que aquí vemos map. Recuerda que de este modo hacemos referencia a donde tenemos guardado la instancia del objeto que creamos y por lo tanto, con esto lo que hacemos ahora es poder llamar a cualquier método del objeto gmap2. Uno de esos métodos del objeto gmap2 es addControl, que es el que aquí vemos. Y lo que hacemos es añadir una nueva instancia del objeto GSmallMapControl, que es uno de ellos, es en este caso el pequeño como decíamos, pero lo mismo podríamos hacer con cualquier otro. Le faltaba una L ahí al final, recuerda que es el nombre de, en este caso de un objeto, es imprescindible que vaya justo escrito como aquí lo ponemos, de lo contrario no funcionaría. Simplemente con esto, si ahora subes de nuevo al servidor este archivo y llamas a índice PHP, de nuevo veremos cómo aparece el mapa centrado como estaba, pero ahora nos aparecerá el control más pequeño, el de GSmallMapControl, que es el que aquí indicamos. Simplemente cambiando aquí el nombre por cualquiera de los otros controles, también nos aparecería. Aquí tenemos el mapa y el control, GSmallMapControl, pero exactamente lo mismo podemos hacer con cualquiera de los otros. Desde luego podemos llamar al método addControl en más ocasiones, igual que podemos crear más instancias de un objeto, aunque en este caso crear varias instancias de este mismo objeto no tendría sentido, pero sí, dentro de los 5 objetos que pueden aparecer, si queremos por ejemplo que aparezca, además del control, para poder movernos, si queremos que aparezca el tipo de mapa para cambiar entre satélite, pues lo hacemos simplemente, como vemos, llamando de nuevo a el método addControl, map y pasando ahora a new gmapTypeControl. Aquí, como vemos, utilizamos objetos y creamos instancias de objetos mediante el uso de new. ¿Qué significa instanciar? Aunque de nuevo repito que no estamos ahora en un curso de programación, sino de creación de aplicaciones con Google Maps. Pero cuando hablamos en programación orientada a objetos de instanciar, tenemos clases que son como plantillas con un determinado tipo de características. Cuando llamamos a cualquiera de esas clases utilizando la palabra clave new, lo que hacemos es crear una instancia de esa clase, de ese objeto, que ya sí podemos utilizar dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto, la clase sería la plantilla. Cuando la llamamos mediante new, es lo que se denomina instanciar, y a partir de ahí tenemos un objeto real que podemos utilizar en nuestra aplicación. Desde luego existe una única clase, pero podemos crear, instanciar todos los objetos que queramos de esa clase cuando lo usamos. Así, por ejemplo, existe una única clase GLAT-LNG, pero podemos crear las instancias que queramos. Aquí la usamos solo una vez, pero podríamos usarlo muchas otras veces y cada vez crearíamos un objeto, una instancia de esa clase.
Sabemos ya cómo centrar nuestro mapa, sabemos cómo añadirle todo tipo de controles. Seguimos con otro de los temas que suele aparecer en la mayoría de los mapas, que son los denominados marcadores. De entrada es importante que entendamos que el API de Google Maps diferencia entre lo que es crear el marcador, a lo que denomina también un pin, y lo que es añadir el marcador dentro del mapa. Ten en cuenta que en cuanto añadamos un marcador dentro del mapa, lo que estamos es incluyendo lo que se pueden llamar capas superpuestas y por lo tanto tiene que existir una relación entre las dos. Ese marcador no va a estar situado en cualquier sitio, sino que va a estar situado en un sitio concreto dentro del mapa, que es una capa distinta. Por lo tanto, el marcador, que como veremos ahora utiliza su propia clase, también depende del objeto gmap2, que es el que va a determinar el lugar que el marcador ocupa en el mapa. Por eso el objeto gmap2 tiene un método llamado addOverlay, que es usado tanto para mostrar los marcadores como también para la información que aparece dentro de los bocadillos o las burbujas. Nosotros, por lo menos en España, le llamamos bocadillos, en inglés se denominan bubbles, burbujas. Vamos a recapitular paso a paso, espero que no complicar, porque para crear un marcador necesitamos contar siempre con esta serie de objetos. No siempre, porque uno de ellos, el GIcon, es opcional, pero para poder poner un marcador necesitamos siempre contar con un objeto GLAT-LNG, que es donde vamos a almacenar la latitud y la longitud de localización del marcador. Este otro objeto, que como decimos es opcional, GIcon, que es el que almacena la imagen que va a representar visualmente al marcador en el mapa. Necesitamos un objeto gmarker, que es el marcador mismo, y por otro necesitamos siempre también el objeto gmap2, que es el que va a hacer que el marcador aparezca sobre el mapa mediante el uso del método addOverlay. Vaya lío que parece de entrada. Pues nada, simplemente lo vamos a ver ahora, es muy sencillo. Simplemente piensa que estamos partiendo de lo que es la base para la utilización del API de Google Maps y le vamos poco a poco añadiendo funcionalidades. Alguna de esta funcionalidad, por ejemplo, ya tenemos creado el objeto gmap2. Por tanto, ahora en este caso también vamos a utilizar la misma información de latitud y longitud, por lo tanto también ya la tenemos. Pero para que el marcador se cree y aparezca, es necesario siempre contar con estos tres y este opcional. El API de Google Maps cuenta con una serie de iconos por defecto que, si no se indica ninguno, los usa, pero también podemos personalizarlo e indicar nuestro propio icono. Vemos el código como lo tenemos hasta este momento, con la localización del mapa y con los dos controles que le añadimos hace un momento. Vamos a ver cómo tenemos que modificarlo para añadirle ahora un marcador. Vamos entonces a empezar por instanciar el objeto gMarker, que como ya dijimos es el que crea el objeto, pero que no lo muestra aún en el mapa. También fíjate, si has ya estudiado antes programación, en el fondo es parecido a cuando uno está aprendiendo música y cuando ya sabe música, está empezando a crear música, y lo precioso que es oír tus propias melodías. Pues en este caso con la programación pasa un poco lo mismo. Esto que vamos a hacer, a ver que de entrada parecía un lío, ahora cuando lo escribimos, como vamos a volver a utilizar información que ya existe, pues es mucho más sencillo. Escribo para empezar. Añadimos entonces esta primera línea de código en la que, como vemos, creamos una variable llamada marcador y dentro de ella almacenamos una instancia del objeto gMarker. Y ahora en una segunda línea vamos a usar el método addOverlay para añadir este marcador en el mapa. Esto es lo que tenemos que hacer. Después de lo que dijimos hace un momento de todos los objetos que había que usar, ¿cómo se entiende esto? Aquí falla algo. Pues esto es en el fondo la melodía de la programación.
Recuerda los objetos que decíamos que eran necesarios o en uno de los casos que es optativo, en este caso no lo usamos. Estos tres, ¿dónde están? Pues para empezar, puedes ver cómo al crear gmarker le pasamos como argumento localizar. Al pasarle como argumento localizar, lo que le estamos pasando también ya es un valor para glatlng, ya que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto que decíamos que es imprescindible para darle una localización, ya se la hemos dado. Y lo mismo ocurre con el objeto gmap2, que también usamos, ya que aquí, como ves, lo tenemos guardado en map, que llamamos aquí, y es lo que nos permite usar el método addOverlay, y también después le pasamos como valor marcador, por tanto le indicamos como argumento que lo que tiene que poner sobre el mapa es marcador, que es este nuevo objeto con esta localización en concreto. Por tanto, con estas dos líneas lo que hacemos es crear un marcador y darle una localización y señalar, hacer que aparezca en el mapa mediante el uso de addOverlay, este método, como dijimos, del objeto gmap2. Empieza a sonar la melodía. No es desde luego una sinfonía de Beethoven, pero por lo menos suena. Otra advertencia sobre algo que tenemos que tener cuidado a la hora de ir elaborando nuestro código. Ya ves cómo en esto que vamos escribiendo se va poco a poco complicando. Si de entrada empezamos poniendo este código, puede parecer complicadísimo. Vemos que no lo es cuando se entiende. Ese tema que hay que tener siempre presente y que está relacionado con el uso de capas superpuestas. Recuerda que de momento ahora tenemos un mapa y tenemos un marcador en el mapa y esas dos capas tienen que estar relacionadas entre sí en cuanto a la posición, tamaño y demás. Por tanto, es muy importante verlo con esa relación. Y para que funcione, recuerda que es muy importante que configuremos siempre el centro, por tanto usemos el método setCenter antes de usar en ningún caso addOverlay, que es el método que vamos a usar para ir añadiendo capas a nuestra aplicación. Por tanto, recuerda una norma importante, si no el resultado en cuanto a presentación en pantalla puede ser imprevisible, de siempre configurar setCenter antes de utilizar addOverlay. Porque con esto de momento lo que hemos hecho es colocar un único marcador, como si fuera hacer que suene una nota. Ting. Pero lo que es realmente excitante es cuando en lugar de un marcador situemos muchísimos marcadores y más si lo recuperamos de modo dinámico de una base de datos o de cualquier otra aplicación. Eso sí que ya empieza a sonar como una auténtica sinfonía. Como decíamos, tenemos también la opción de añadir un icono específico para el marcador y que no aparezcan los que el API utiliza por defecto. Cuando queremos personalizar una aplicación puede ser muy interesante. Veremos en próximos videotutoriales con ejemplos prácticos cómo hacerlo. De momento, este sería un ejemplo de código en el que aquí donde ponemos marcador, otra opción sería crear una instancia de GMaker y pasarle la latitud y longitud, que guardaríamos en una variable con este valor, y el icono, que guardaríamos también con una ruta donde se encontrará la imagen que se tiene que utilizar como icono. De todos modos, ya como dijimos, el icono es opcional, de momento no lo ponemos, por lo tanto usa el icono por defecto que tiene el API de Google Maps. Lo haremos de todos modos muy pronto. Un nuevo paso entonces, vamos a hacer que el mapa muestre también información escrita. Al pulsar sobre el marcador, que se revele información adicional sobre su localización, por ejemplo. El API de Google Maps nos provee con un método excelente para poder lograr estos resultados.
Esa ventana de información, para que se abra, necesita tener algún sistema para poder saber que se ha pulsado sobre el marcador. Ten en cuenta que ahora tenemos que trabajar con estas dos opciones. Una es que se pulse sobre el marcador y otra es que se abra la ventana. Por lo tanto, lo que sea que ejecute la apertura de la ventana tiene que estar atendiendo, tiene que oír cuando se pulse sobre el marcador. Para entender esto en detalle de nuevo tenemos que hacer referencia a JavaScript. Porque JavaScript es primariamente un lenguaje destinado a eventos. Si recuerdas la función init que hemos usado antes, se disparaba con el evento window_all_load. El navegador cuenta con muchos eventos de este tipo y el API de Google Maps nos da un modo conveniente de poder enlazar código con eventos relacionados con la interacción con el mapa. Por ejemplo, si recuerdas, creábamos hace un momento una instancia del objeto gMarker que guardábamos en una variable llamada marcador. Pues, ¿cómo podemos hacer ahora para detectar que se produce un clic sobre ese marcador en concreto? Podríamos hacerlo con una función como la que vemos aquí. Y posteriormente usar el objeto gEvent del API de Google Maps y el método addListener de este objeto, al que, como ves, le tenemos que pasar como argumentos el marcador en concreto al que vamos a aplicar, la acción que, como vemos aquí, es clic, y posteriormente la función que queremos que se ejecute. Esto funciona, pero se puede convertir en un auténtico lío cuando trabajemos con muchos marcadores a la vez. Pero afortunadamente esta naturaleza dinámica de JavaScript nos permite un atajo magnífico, ya que simplemente podemos pasar, en lugar del nombre de la función, podemos pasar la función misma como argumento dentro del uso del método. Vemos aquí esta otra versión en la que, como vemos, como tercero de los argumentos, en lugar de pasar el nombre de la función, pasamos la función completa. Veamos entonces cómo hacer para poder abrir una ventana con información en este primer proyecto que estamos creando. En próximos videotutoriales veremos más en detalle todo relacionado con el trabajo con las ventanas de información en las aplicaciones basadas en el API de Google Maps. De momento vamos a utilizar un método que se llama OpenInfoWindowHTML. Y aunque podemos abrir ventanas de información que se localicen en el sitio que nosotros determinemos en concreto sobre el mapa, en este caso lo que vamos a hacer es que se localice justo sobre el marcador, porque para esto existe ya un método de atajo construido con el objeto gMarker que nos hace mucho más sencillo hacerlo. Para conseguir esto llega con este trozo de código que aquí vemos, en el que llamamos a OpenInfoWindowHTML, que recuerda que es un método del objeto gMarker que ya tenemos creado y guardado en la variable marcador. Pero, por supuesto, el punto clave en este tema es que esta ventana de información se abra solo cuando se pulsa sobre el marcador. Por tanto, tenemos que combinar este código con la función de addListener que permite que sepa el momento en el cual pulsamos, en el que se haga clic, en el que el usuario da clic sobre el marcador. Con lo que el resultado sería algo similar a lo que vemos aquí, mediante el uso del objeto gEvent, llamando al método addListener de este objeto, y le pasamos como argumentos marcador, clic, que es lo que le va a desencadenar, y después, como el tercer argumento, la función completa, que es la que indica que se abra la ventana con la descripción, que desde luego es una variable que tenemos ahora que poner la información. Pero aquí tenemos el código y aquí también, si no has estudiado nunca JavaScript, difícilmente vas a entenderlo todo, bastante difícilmente. Pero si has estudiado JavaScript, aquí tienes un muy buen ejemplo del uso de los listeners y cómo mediante la llamada a addListener vamos a hacer que se desencadene una acción, que es la que indicamos en esta función, cuando se pulse, cuando se haga clic sobre un marcador en concreto.
Vamos entonces a modificar nuestro código para que pueda hacer también esto. Y para conseguirlo, lo que haremos será crear una nueva función a la que llamaremos addMarcador, por ejemplo, porque recuerda nunca usar por ejemplo, el nombre de funciones ni ñes, que sería aquí para poner añadir, o tampoco tildes, así que vamos a llamar addMarcador. Y lo que hará en esa función será crear el pin, el icono que aparecerá sobre el mapa, crear el evento y también crear la ventana de información. Aquí tenemos el código tal como estaba en la última modificación que incluimos. Para empezar vamos a crear una nueva variable dentro de la cual guardaremos como un string el texto que queremos que aparezca en la descripción. Vamos por tanto a crear una variable a la que llamamos por ejemplo descripción, sin la tilde también, y pues ponemos la información que queramos. Vamos a poner solo el nombre, Praza do Obradoiro, Santiago, podríamos poner lo que quisiéramos. Y a continuación, como decíamos, vamos a crear una nueva función que nos permita agrupar todo lo que tiene que ver con la creación del marcador. Vamos a llamarle, por ejemplo, la función addMarcador, como decíamos, y le tendremos que pasar como argumentos latitud, longitud y descripción. De momento aquí lo ponemos como parámetros, podemos poner cualquier nombre, pero tendremos que pasarle 3 valores que ya veremos después que coincidirán con centrar latitud, centrar longitud y con descripción. Vamos, para empezar, por tanto, crear el marcador, que antes, si recuerdas, lo hacíamos aquí, en esta línea, así que esta línea que ahora va a ir dentro de la función, podemos borrarla y incluimos aquí la creación y guardado dentro de la variable marcador de una instancia del objeto GMaker al que le pasamos con latitud y longitud las que indiquemos posteriormente como argumentos. A continuación, recuerda que seguimos dentro de la función addMarcador, vamos a añadir el listener, el trozo de código que explicábamos hace un momento. Trozo de código que en sí se puede considerar complicado, pero si entiendes algo de JavaScript y has seguido lo que explicamos, creo que no tiene por qué tener ningún problema. Aquí usamos el objeto GEvent, el método addListener de ese objeto y le pasamos a quién hay que aplicárselo, a marcador. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuál es lo que tiene que escuchar? Un clic. ¿Y qué ocurre cuando suena el clic en marcador? Que se desencadena esta función, que lo que le indica es que se tiene que abrir una ventana con una información que es la que está en la variable descripción. Simplemente es eso. Y por último también pasamos para dentro de la función la llamada al método overlay de addOverlay recuerda que este es un método de dmap2 que es el que va a aparecer que aparezca realmente sobre el mapa esta capa superpuesta. Por lo tanto, esto de aquí lo borramos. Y exactamente tal como estaba aquí, lo ponemos dentro de la función. Recuerda de nuevo que hay que tener mucho cuidado, en este caso creo que lo tengo, aunque estemos haciéndolo aquí directamente. Poner aquí ahora mapa overlay marcador y cerrar la función. Con esto, esta nueva función addMarcador que queríamos crear, la tenemos aquí ya creada y lleva a cabo todo el proceso, tanto de crear el marcador como de crear el pin que vamos a utilizar, el evento que lo va a desencadenar y posteriormente colocarlo sobre el mapa. Una vez creada, lo único que nos queda ahora por hacer dentro de init es incluir la llamada a esta función addMarcador pasándole los argumentos que tiene que utilizar. Aquí lo vemos, la llamada a addMarcador pasándole centrar latitud, centrar longitud y descripción como datos a utilizar. Aquí tenemos el código completo que irá junto con el video tutorial con el nombre de funciones mapa3.js, irán distintas versiones según lo vamos modificando. Y aquí tenemos esta nueva versión en el navegador con nuestro marcador
al que cuando pulsamos sobre él se abre una ventana con la información que indicamos. Esto recuerda que es el clic, que es el evento que desencadena la acción, llama a la función y se abre la ventana con la descripción. Seguimos ampliando las opciones que nos ofrece Google Maps. Hasta ahora, para determinar la localización, utilizábamos variables a las que llamábamos, si recuerdas, centrar longitud y centrar latitud. Se trata de variables globales que están bien para centrarnos en un único punto, pero muy probablemente lo que queremos hacer siempre es almacenar una serie completa de valores e incluir en el mapa un grupo de marcadores de una sola vez. En concreto, lo que queremos es un conjunto de pares, latitud-longitud, que estén representando puntos para cada uno de los marcadores que indiquemos. Pues para almacenar la lista de puntos podemos combinar el poder de los array en JavaScript y de los constructores objeto. No es ahora el momento de ponernos a explicarlo, pero en resumen, un array lo que hace es almacenar una lista de entidades numeradas, empezando desde 0, mientras que un objeto lo que hace es almacenar una lista de entidades clave, similar al modo en el que en un diccionario se relacionan las palabras con las definiciones. Podemos verlo comparando estas dos líneas, una con un array y otra con un objeto. Para poder acceder a los elementos que forman el array tenemos que usar sus índices numéricos que empiezan desde 0. Así mi array 0 haría referencia al primero de los elementos, Juan, y mi array 3 haría referencia al último, Eduardo. Pero el objeto es incluso más interesante. En el objeto los nombres mismos son los índices y los números son los valores. Así, para saber la edad que en este ejemplo, por ejemplo, tiene Rosa, tendríamos que ponerlo tal como vemos aquí, mi objeto Rosa, y el valor que nos devolvería sería 25. De todos modos, JavaScript permite escribir la sintaxis para recuperar el valor de un elemento del objeto, bien así, o bien mediante la sintaxis de punto, y objeto punto rosa nos devolvería también su valor. Para profundizar, repito una vez más, tanto los arrays como los objetos están explicados en el curso de JavaScript. Pues para los marcadores que estamos intentando crear, lo que vamos a necesitar es para cada uno de ellos un objeto que se vea como este que aquí tenemos. Tener los datos organizados de este modo es muy útil, ya que toda la información relacionada están agrupados, como vemos aquí, como hijos de un único padre que es el objeto. De este modo, ahora aquí ya no hablamos de la latitud o de longitud, sino de mi marcador.latitud y mi marcador.longitud. En cualquiera de los dos casos nos devolvería el valor que está asociado con el nombre. Básicamente con toda seguridad, en una aplicación de este tipo vamos a querer más de un marcador en el mapa, pues para poder proceder con muchos marcadores como este, lo que hacemos entonces es crear un array de objetos. Aquí, en lugar de llamarle mi marcador, le podríamos llamar, por ejemplo, marcador 1, unos datos, marcador 2, otros datos, marcador 3, y así sucesivamente. Y podemos crear un array de objetos en el que incluyamos todos los que creamos y que después cada uno de ellos tendrá la información que veíamos. Pues ahora, si combinamos el array con los objetos, tendríamos este elegante trozo de código en el que, como vemos, aparecen los pares nombre-valor para cada uno de los objetos, incluidos todos dentro de un array de nombre marcadores.
Lo que nos queda ahora es ver qué método podemos usar en JavaScript para poder circular, para poder movernos a través de los datos que tenemos dentro de este array de objetos. JavaScript, como otros muchos lenguajes de programación, nos provee con un loop for, que es un modo de poder repetir un bloque de código por tantas iteraciones, tantas veces como le indiquemos en las condiciones. Para ello usamos un contador. Este sería un ejemplo del uso de un loop for para iterar, para circular, para movernos dentro del array marcadores que a su vez dentro de él tiene una serie de objetos. No vamos a tampoco explicar aquí los loops, pero lo que hace este loop, que va aumentando cada vez que itera en 1, es ir recuperando en cada caso marcadores y el valor que vaya teniendo id. Y después vamos recuperando latitud, longitud, nombre, lo que queramos de el objeto que está siendo iterado en cada vuelta. Pero JavaScript incluso nos provee un modo mucho más directo para poder configurar esto, que es mediante el uso del loop denominado for_in, que se adapta como un guante a lo que queremos, porque observa que de este modo lo que hace es iterarse el loop mientras siga existiendo algún elemento dentro del array marcadores. Esto significa que no tiene un límite, que podemos ir aumentando el número de objetos en el array sin tener que cambiar para nada el loop for, y sea cual sea el número seguirá funcionando exactamente igual, ya que aquí no se le indica un número, sino que lo que se le indica es que itere mientras siga habiendo más elementos en el array. Por tanto, de este modo tan sencillo conseguimos poder movernos a través de todos los elementos que haya en el array. Y recuerda que cada uno de esos elementos es un objeto con la información que queremos recuperar de cada marcador. Por tanto, sin ninguna duda, para poder movernos a través de la información y recuperarla para mostrarla a nuestros mapas, es el loop for_in el que vamos a utilizar. Antes en este vídeo tutorial explicábamos la necesidad de crear una estructura para nuestra aplicación con un archivo para el código HTML, otro para JavaScript y otro para el código PHP, al que llamábamos, si recuerdas, datos mapa PHP, lo teníamos vacío. Vamos ahora a empezar a usar ese archivo. Es cierto que de momento en este vídeo tutorial no vamos todavía a utilizar código PHP, no vamos a recuperar la información de una base de datos, por ejemplo, pero sí que vamos ya a utilizarlo. Y no le modificamos el nombre, aunque no sea PHP, funciona exactamente igual, y le vamos a incluir este array de objetos con el nombre de marcadores, al que posteriormente referenciamos en el código JavaScript para que recupere esta información. De este modo, además, en próximos videotutoriales, cuando sigamos ampliando la funcionalidad de las aplicaciones, seguiremos utilizando la misma estructura con este archivo, que entonces sí llevará código PHP y también recuperará información de base de datos de otras aplicaciones y todas las por Google Maps. Pues para hacerlo, para conseguirlo, veamos ahora cómo simplemente lo que tendremos que hacer es usar ese loop for_in. Aquí tenemos este código en el que lo que hemos modificado, como ves aquí, la función addMarcador. Lo que hacemos ahora es incluirla dentro, la llamada a la función, dentro de un loop for_in, a marcadores, que recuerda que es el nombre que le hemos dado al array que tenemos en el archivo datos mapa PHP. En este caso irá en datos mapa 2 PHP, el datos mapa va en vacío. Como puedes ver, la función marcador sigue siendo la que estábamos usando, y ahora lo que le indicamos aquí
es mediante un loop for in que llame a la función marcador tantas veces como sigan existiendo objetos en el array y que cada vez como argumentos vaya pasando marcadores id, latitud, longitud y nombre. Si llamamos a el archivo, vemos cómo recupera la información de datos PHP, aunque en este caso sigue sin ser código PHP, pero sí tiene el array con 3 objetos que le indican la latitud, longitud y la descripción en cada uno de ellos. Por lo tanto, ya una versión bastante completa del uso del API, que es justo en la que vamos a quedar hoy. Un video tutorial sin duda muy denso, creo que también bastante completo, es una introducción bastante en detalle a muchos de los temas fundamentales del API de Google Maps. De todos modos, queda muchísimo más por ver. Esto simplemente es una primera aproximación y quedan aún cosas fundamentales como el trabajar con bases de datos, recuperar información, personalizar las aplicaciones. Iremos viéndolo en posteriores videotutoriales. Creo que es un curso que puede tener un gran interés, espero que sea así. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.